Bienvenidos al análisis matutino del canal Hábil Inversor. En el día de hoy, en cuanto al pre-market, no hay grandes noticias que puedan llegar a afectar de manera directa al mercado. Vamos a pasar directamente a lo que fue la cotización del dólar en el país en el día de ayer. ¿Sí? El dólar contado con liquidación alcanzó un máximo histórico de 139,84. El MEP avanzó a 130,98 y el dólar solidario se ubicó en los 131,52 luego de este paquete de impuestos que se le agregó al dólar la semana pasada. Recordemos que en el día de ayer el Banco Central había dicho que había que esperar más o menos de 10 a 15 días para que las medidas se adecúen y puedan ver el impacto que tomaba, ¿sí? Vamos a ver cómo se desenvuelve el dólar hoy, si sigue el contado con liquidación subiendo libremente, por decirlo de cierta forma, así que vamos a tener que estar atentos. Ayer también en las cuevas de cambio se operó con un poco de temor a unos supuestos rumores de que iba a haber allanamientos. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy del lado cambiario. Un poquito más adelante, cuando pasemos a la parte técnica, vamos a ver un poco el análisis del Merval y algunos activos locales, ¿sí? Por otro lado, la atención estuvo puesta en la mañana a lo que fue los movimientos del mercado europeo. Actualmente los índices están al alza en Europa. Christine Lagarde, que el día de ayer realizó una conferencia, Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo, ¿sí? Confirmó en el discurso la noticia que más o menos se esperaba que iba a dar, y era que el organismo, o sea el Banco Central Europeo, podía aumentar su política de estímulos monetarios y fiscales debido a la difícil recuperación a causa de la pandemia, ¿sí? Realmente Europa está teniendo bastante miedo al tema del rebrote. En Inglaterra ayer hubo 6.000 casos nuevos de infectados, por lo cual el Reino Unido ha optado por medidas más específicas, ¿sí? En cuanto al confinamiento. La verdad es que no quieren llegar al confinamiento total como hubo en un principio de la pandemia, ya que los ciudadanos tienen la firme convicción de que no funciona el confinamiento, pero realmente el rebrote en Europa del coronavirus está empezando a generar pánico nuevamente, ¿sí? Europa se ve bastante afectada, ¿sí? Los inversores identifican el confinamiento con la crisis económica, realmente lo están relacionando directamente, lo cual es un problema a la hora de tomar nuevas medidas en el caso del rebrote. Eh, la verdad que el pueblo europeo, hemos visto la semana pasada varios reclamos o varias protestas con respecto a las medidas tomadas en la pandemia. Por otro lado, la noticia más importante y lo que más está mirando el mercado básicamente es qué va a pasar con Tesla, ¿sí? En el día de ayer, eh, Elon Musk sacó un tuit bastante polémico en el que advirtió que la compañía aún va a enfrentar una escasez significativa de las celdas de baterías a partir de 2022 y que incluso después de ese periodo también podía llegar a tener problemas con la producción. Luego de haber hecho este anuncio, Tesla marcó un post-market o un aftermarket de más o menos un 5 o más de un 5% a la baja, ¿sí? Recordemos que hoy es el Battery Day, el tan polémico Battery Day, que generó muchas expectativas durante la semana pasada, incluso durante la mañana del día de ayer. Como les digo, en el aftermarket las expectativas fueron derrumbadas por este tuit bastante polémico. Y además tenemos que recordar que antes del Battery Day se va a efectuar la Junta Anual de Accionistas, ¿sí? Que se había suspendido en varias ocasiones. Se va a realizar el día de hoy la Junta de Accionistas antes del Battery Day. Así que va a ser un día bastante volátil. Ya de por sí Tesla es una acción bastante volátil, así que van a tener que operar aquellos que están dentro, los que quieran tomar posición, con bastante cuidado en este papel. Para ver un poco de los pre-market y seguir los activos que vimos ayer, vemos que Visa, luego de una baja del 2,55% ayer, tiene un pre-market de 0,63. Empresas como Amazon ayer tuvieron un movimiento de 0,12 al alza, hoy está casi 2% arriba en el pre-market. Walmart, que fue otra empresa que revisamos el día de ayer, subió ayer un 1,32% en el análisis del día
el resumen matutino de ayer van a encontrar el análisis técnico de Walmart, ¿sí? Un activo que bastante futuro o bastante buenos movimientos hizo durante la semana pasada, mientras todo se caía. Walmart se acentuó en el Fibonacci como lo marcamos ayer, así que les recomiendo, si les interesa, vean el análisis del día de ayer. Hoy tiene un pre-market de 0,23. Ayer vimos P&G, que marcó un 0,48 abajo, hoy tiene casi un pre-market neutro, ¿sí? En cuanto a los índices, índice Merval, ayer planteamos un poco este movimiento que se había dado con un rebote del día viernes, que no sabíamos bien, o en realidad no teníamos forma de identificar si fue realmente un movimiento dado por el índice en sí o si fue por el aumento del CCL, que el día viernes tuvo un impulso bastante alto, casi el mismo porcentaje que aumentó el Merval, aumentó el CCL, pero habíamos remarcado esta zona de soporte que era súper importante, con múltiples contactos constantemente en los últimos 2 meses, y la media móvil de 200 periodos, que son estas cruces que tenemos acá, por debajo del precio, ¿sí? Así que hemos planteado que era una zona bastante fuerte para romper, por lo cual la teoría de el gato muerto se podía ver comprometida, ya que iba a tener que juntar mucha fuerza realmente el índice para caer de esta zona, y podemos ver cómo el día de ayer, si bien el precio quiso ir a buscar de nuevo esta zona de soporte para testearla y la media móvil de 200 periodos, vemos cómo tuvimos una mecha de rechazo bastante grande y nos ubicamos casi por encima de la mitad de la vela verde del día viernes. Hoy hay que seguir de cerca cómo abre el mercado y ver si podemos partir desde la mitad de esta vela, que fue el precio de cierre, y ver si podemos empezar a buscar ya la resistencia siguiente, que está ubicada aproximadamente en los 42.900 puntos. Está dada por estos movimientos que están cerca de lo que fue el posible hombro cabeza a hombro que se había dado antes, y esta zona va a ser bastante clave a revisar, ¿sí?, en esta semana, a ver con qué dificultad nos enfrentamos a estos niveles. Vamos a dejar marcado acá un soporte estático y ver cómo reacciona el precio, o el índice en realidad, ¿sí?, en primera instancia a este nivel de resistencia, ¿sí? Por el momento estamos interactuando en esta zona, que está dado también por estas resistencias que vemos acá, que fue una zona bastante conflictiva en la época o en este periodo donde se estaba formando este hombro cabeza a hombro, que al final no se ejecutó, ¿sí? En cuanto a los indicadores, vemos que el RSI, que venía saliendo de la zona de sobreventa, está frenando el movimiento al alza y está empezando a retroceder de nuevo sobre los 30 puntos, o el 30%, lo cual no estaría acompañando por ahí un movimiento en el día de hoy al alza, pero no es confirmación de nada todavía. Puede darse la vuelta tranquilamente el día de hoy, hay que esperar, es más indecisión que otra cosa. Vemos que el MACD, el histograma, viene casi lateral y que la línea del MACD en sí sigue profundizando la baja. Así que vamos a ver hoy qué es lo que hace el Merval. Probablemente también va a estar un poco afectado por el panorama externo o del exterior. Tal vez volvamos a testear esta zona de soporte y podamos empezar a lateralizar un poco en esta zona. En el S&P 500, ¿sí?, podemos ver que ya se había perdido ese canal alcista que venía marcando con bastante precisión, ya se perdió hace un tiempo, ¿sí?, hace un par de rondas, un par de ruedas, 3 ruedas atrás. Vemos que el índice tuvo realmente un rechazo importante en el día de ayer a esta zona, que está dada por este máximo histórico que se había dado en su momento. Déjenme ver si es histórico. No, no es histórico, pero por este máximo luego de la recuperación, ¿sí? Y después se da por este otro soporte o resistencia, que también había sido soporte y resistencia en otros momentos y también fue importante. Vemos como acá vuelve a validarse, y en el día de ayer terminamos por encima de esta zona. Así que vamos a ver cómo reacciona el índice. Realmente se ve que los futuros de los índices están positivos por el momento. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado, a ver si volvemos a testear el piso del canal.
De caso contrario, el próximo nivel de soporte consideraría que sería este que marcamos acá abajo, en caso de caer. Así que vamos a ver en el día de hoy cómo se desenvuelve el S&P. El volumen, fíjense que fue menor al día de ayer. El RSI está yendo a la zona de sobreventa y el MACD ya perforó la zona del 0, está en terreno negativo y sigue siendo decreciente en los movimientos del histograma. Así que en cuanto a indicadores, realmente no están apoyando un cambio de polaridad en este movimiento, ¿sí? No estamos viendo ningún tipo de reversión o indicios de reversión en los indicadores. Vamos a ver qué hace hoy, si este soporte activo puede llevar el índice un poquito para arriba. Vamos a pasar al Nasdaq, también debe ser el índice más polémico, como siempre le decimos es el índice más rápido, es el que corrige primero por lo general fuerte o el que sube, como hemos estado viendo durante los últimos meses. Los otros dos índices siguen un poquito más de atrás, vemos que en el día de ayer rebotamos en el 78% correspondiente a este impulso que tuvimos, ¿sí? De este mínimo a este máximo, y rebotamos en el 78% y nos subimos al canal que habíamos desdoblado, ¿sí? Este canal que tengo marcado acá es un desdoblamiento de este de acá arriba. Estamos por dentro del canal y por encima de esta resistencia que se había planteado en este máximo histórico en su momento. Terminamos apenas por encima, lo cual dentro de todo es bastante positivo. Va a ser clave hoy que tengamos una nueva vela alcista para tratar de meternos ya de lleno dentro del canal y empezar a testear el 618 de Fibonacci. Vamos a ver cómo se desenvuelve este índice. En cuanto a los indicadores, tenemos que el RSI está lateral por debajo de los 50 puntos, con una pequeña intención de empezar a buscar los 50 puntos, pero sigue estando lateral. La barra de histograma ya está empezando a mostrar neutralidad, estamos lateral ya hace unas cuantas ruedas en el MACD, en el histograma. Podríamos empezar a ver, en caso de hoy tener velas positivas, empezar a ver una pequeña corrección en el histograma hacia la zona del 0. Vamos a empezar a agregar a los análisis al Dow Jones, ¿sí? El Dow Jones que está empezando a tener un poco más de importancia, ¿sí? Mucho se habla de que las grandes posiciones, las manos grandes, las ballenas están rotando las carteras al Dow Jones, así que podríamos empezar a pegarle un poco una ojeada. Yo les comenté que sería bueno también tomar algunas posiciones en este índice. ¿Por qué? Porque todavía no alcanzamos máximos históricos, a diferencia del S&P, ¿sí? Y del Nasdaq. Fijémonos que el máximo histórico está planteado acá en este soporte o esta resistencia que acabo de marcar. Todavía tiene casi un 10% para subir, para tratar de llegar a esta zona. Vemos que esta directriz bajista, ¿sí? El canal más o menos no lo marqué con precisión, pero la directriz sí está marcada, donde vemos que tenemos múltiples interacciones, ¿sí? Tenemos varias interacciones en esta zona. Hace 2 ruedas atrás perdimos esta directriz. Ayer profundizamos la baja realmente, casi abriendo con un gap, y acá teniendo una baja pronunciada. La verdad es que frenamos en una zona de soporte. ¿Sí? Podemos ver que tenemos una zona acá de soporte marcada por lo que fue esta isla de reversión prácticamente y estos máximos que se habían generado en el último periodo. ¿Sí? Fue una zona de resistencia importante, luego lo usamos de soporte y en el día de ayer el precio se contuvo o se sostuvo en esta zona marcada. Lo que sí podemos destacar, súper importante, es que para el Dow Jones tenemos un gran soporte que es una media móvil de 200 periodos simple, que ya está totalmente plana, ¿sí? Lo cual yo en mi estrategia considero que cuando las medias móviles están planas son zonas muy fuertes de soporte o de resistencia, ¿sí? Podemos ver cómo acá le costó romperla y no pudo y salió al alza, y acá vemos que está casi plana la media y se vuelve una resistencia fuerte. Se necesita una vela bastante grande para intentar romperla, ¿sí? Por lo tanto, el índice tiene donde apoyarse, ya sea por la zona en la que está apoyándose en este momento o por la media móvil de 200 periodos. En cuanto a los indicadores para el Dow Jones, podemos ver que el RSI está yendo a buscar la zona de sobreventa,
¿sí? En el 30%, viene con una baja bastante pronunciada del RSI. Lamentablemente el MACD hace ya casi 2 meses que está inespecífico, nos está marcando entradas y salidas constantemente, que acompañan un poco en sí el índice que viene el último tiempo. Podríamos llegar a marcar hasta incluso un pequeño canalcito dentro de este canal antes de que se rompa. Podríamos llegar a ver un mini canal dentro de este canal más largo, ¿sí? Y esto es lo que hace que el MACD esté un poco inespecífico o marcando movimientos de muy corto plazo, ¿sí? Por lo pronto el histograma nos estaría dando de vuelta presencia bajista. Vemos que la línea de MACD está en el 0, así que es muy probable que hoy corrija o por debajo del 0 o profundice la baja a terreno negativo, y las barras de histograma siguen siendo decrecientes. Esto en cuanto a índices. Vamos a pasar a ver un poco algunos activos. Lógicamente vamos a arrancar con Tesla, ya que ayer fue la vedette del Nasdaq, arrancando y tocando prácticamente un 2% a la baja, si no me equivoco, y terminando positiva. Vamos a ver lo que venimos planteando ya desde hace un tiempo, hace más o menos una semana y media que la seguimos. Vemos cómo el precio testeó este soporte que marcamos hace ya una semana, ¿sí? Lo volvió a testear casi con precisión milimétrica. Vemos que también atravesó el 38% Fibonacci y luego nos ubicamos por encima, ¿sí?, de este soporte o esta resistencia que veníamos marcando también. No la tengo marcada, pero más o menos vimos que el precio tenía que romper esta zona para poder pensar en un nuevo impulso al alza en busca de máximos históricos. Si bien el día de ayer terminó por acá encima, vemos que el pre-market está bastante por debajo, está casi un 4% abajo en 429,52 dólares, ¿sí? Se plantea una apertura por encima de la media móvil de 20 periodos, perdón, y por encima del 38% de Fibonacci. De ahí vamos a tener que ver, una vez que abra y que se desarrolle el Battery Day, ver cómo evoluciona el papel. Posiblemente en el día de hoy tengamos mucha volatilidad en el papel, vengamos a testear de nuevo la zona de soportes y resistencias. Vamos a ver qué es lo que plantea. Fíjense el volumen que manejó el día de ayer. El volumen venía siendo bastante continuo y creciendo con bastante relación, bastante parejo, eso quería decir. Y el día de ayer tuvimos una buena vela, una buena barra de volumen. La vela realmente fue una vela de casi un 4% debe haber sido en volatilidad, más, tuvo una volatilidad prácticamente del 11% la vela de ayer, entre el piso que tocó y el techo que llegó o el cierre. Realmente una volatilidad sorprendente en Tesla, aunque el papel ya no sorprende mucho, sabemos cómo se maneja, ¿sí? Realmente la zona a testear hoy yo creo que va a ser los 414 dólares y los 407 dólares. En caso de perder los 414, chequear los 407. Y ver si volvemos a recuperar los 447 dólares, que es esta resistencia a romper para empezar a pensar en buscar nuevamente máximos. En cuanto a los indicadores, tenemos un MACD que estaba a punto de dar entrada. Digo estaba porque vemos que por ahora la preapertura es baja. La línea de MACD ya estaba por cruzar el gatillo para dar entrada nuevamente, y el RSI ya había descomprimido bastante y estaba empezando a ubicarse en los 60 puntos, así que en cuanto a indicadores nos estábamos seteando de una forma bastante positiva. Pero bueno, lo fundamental en el día de ayer, como hablamos en la sección de noticias, el tweet de Elon Musk hizo que el aftermarket sea bastante negativo y que la preapertura de hoy también sea negativa. Otro papel importante que ayer dio que hablar fue Apple, ¿sí? Apple en el día de ayer. Vamos a acomodar un poco este gráfico que tiene líneas marcadas por todos lados. Vamos a empezar a limpiarlo un poquito si no nos molesta. Vamos a dejar solamente la caja de Fibonacci. Bien, Apple podemos ver que había perdido o intentado perder la directriz alcista que habíamos marcado, ¿sí? Desde este punto, fijémonos que había actuado de soporte, este soporte dinámico, y vemos cómo en el día de ayer, con una muy buena vela, recuperamos tanto la directriz como el 618 de Fibonacci correspondiente a este impulso. Estamos dentro de la caja de Fibonacci, tocamos esta línea de resistencia que se da, ¿sí?, luego de
múltiples contactos como soportes y resistencias. De hecho, esta semana pasada siguió activo y en el día de hoy podemos ver que sigue activa esta zona, ya que el precio frenó exactamente en esta zona. Apple está teniendo hoy en día, en este momento, una preapertura positiva, ¿sí? En casi $1 arriba, en 111,28. Esta es esta línea punteada, así que nos estaríamos ubicando ya en la preapertura por encima de esta zona de soporte, lo cual es una muy buena resistencia, una muy buena noticia para los que están comprados en Apple. Vamos a extender esta caja de Fibonacci y podríamos empezar a plantear la teoría que hoy Apple va a intentar pelear con el 0,5 y tratar de salir de la caja. Si hoy sale de la caja, sería un gran momento para seguirla bien de cerca, aquellos que quieren entrar al papel, esperar tal vez algún throwback al techo de la caja de Fibonacci para luego tener un nuevo impulso y buscar una entrada, ¿sí? Les diría que por la volatilidad que hay tanto en Tesla como en Apple y cómo se está desarrollando el Nasdaq, traten de operar esperando confirmaciones, ¿sí? No se queden solamente por romper una resistencia, tomar una posición, o por apoyarse en un soporte, tomar una posición. Les aconsejo que si rompe el 0,5 y vuelve a hacer un testeo, cuando rebote tomen posición, ¿sí? Son recomendaciones, es lo que yo haría según mi estrategia. No les estoy diciendo que compren Apple, ¿sí? Solamente que hagan su propio análisis y traten de confirmar sus entradas. En cuanto a indicadores, podemos ver que el RSI ya está empezando a buscar de nuevo la zona de los 50 puntos. Realmente el papel descomprimió bastante también luego de llegar a máximos históricos, se mantuvo lateralizando, tratando de pasar la zona de los 50 puntos y hoy aparentemente estamos perfilados para encarar de nuevo esta zona, a ver si acompañamos algún tipo de movimiento alcista que pueda llegar a tener hoy. El MACD en el histograma está lateralizando, empezando a mostrar tal vez un poco de agotamiento con esta barra blanca, y podemos ver que la línea del MACD ya frenó un poco la caída ya en zona negativa, pero frenó un poco la caída y estaría empezando a intentar lateralizar de a poco. Vamos a hacer el seguimiento hoy y mañana seguramente a Apple, porque parece prometer una recuperación en el corto plazo, por lo menos. Baba, vamos a ver, un papel que a mí me gusta bastante, como les dije la semana pasada, tiene bastante buena reacción a la zona del 6.18 en Fibonacci en el día de ayer. Fijémonos cómo la mecha toca el 6.18, se apoya en esta zona de soporte dado por este máximo, ¿sí?, que habíamos tenido antes, que antes fue resistencia en varias oportunidades y que luego esta zona, como vemos, se convierte en una buena zona de soporte y resistencia, ¿sí? La usamos mucho como soporte la semana pasada. El pre-market se ubica $2 arriba, $275, así que estaríamos abriendo directamente por encima, ¿sí?, de este canal planteado, este canal alcista que viene marcando, como hemos visto, desde abril. Y el día de ayer la vela no solo rebotó en el 6.18, sino que terminó por encima del 0,5. Realmente es un signo de recuperación desde mi estrategia, mi punto de vista, bastante considerable e importante. Es un papel para el que estén buscando tomar nuevas posiciones, que si no lo tienen en cartera podrían empezar a hacer su propio análisis y examinarlo un poco. A mí me gusta bastante, ¿sí? Vamos a ver hoy que aparentemente la preapertura es positiva. Vamos a ver cómo se desarrolla. Podríamos ir a buscar la zona del 38% de Fibo, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de un Fibonacci que va de este punto a este punto, así que podríamos empezar a ver si empezamos a interactuar con esta zona. En caso de que Baba empiece un nuevo impulso alcista, podríamos estar buscando un techo del canal con un 15% de ganancia en dólares, ¿sí? Realmente esta zona de soporte, igualmente, más allá de que en la semana perdamos de nuevo el canal, esta zona de soporte, para mi punto de vista, es bastante fuerte para el papel, así que también podría dar puntos de entradas en caso de haber rebotes nuevamente en esta zona. Tenemos una zona de soporte y resistencia muy fuerte que está apoyada por el 6.18 de Fibonacci, así que es una zona a tener en cuenta, los 268 y los $266 para este papel.
Vamos a ver en los indicadores que el RSI rebotó en los 50 puntos, está empezando a querer tomar un poquito de impulso alcista. El MACD todavía está en zona positiva, está aparentemente perdiendo esta fuerza bajista con la que había arrancado esta caída. Y el histograma está bastante inespecífico, o en realidad está bastante lateral, no está mostrando ningún tipo de tendencia por el momento. Sí que había querido empezar a darnos barras rojas decrecientes, y ya en el día de ayer tuvimos una barra correctiva blanca. Un muy buen papel BABA desde mi punto de vista. Vamos a analizar Coca-Cola. Coca-Cola, lamentablemente, tanto que venía prometiendo, no pudo, como marcamos en el análisis del fin de semana, y como marcamos, si mal no recuerdo, ayer si la analizamos. Tuvimos una zona muy fuerte de resistencia en los 51,40, no pudo después de casi 6 o 7 intentos de romperla, y terminamos cayendo ayer con un gap realmente sorprendente o inesperado tal vez. Perdimos la media móvil de 200, perdimos la media móvil de 20 y caímos directamente hasta el 6.18 de Fibonacci, el cual actuó de soporte, y vemos cómo quedamos por debajo de esta resistencia que la habíamos marcado ya con anterioridad, que vemos que es una zona de resistencia bastante importante, ¿sí? Solamente la pudimos romper acá, pero fue un falso rompimiento y luego volvimos a caer, y luego volvimos a interactuar nuevamente. Este último tiempo era zona de soporte fuerte, lamentablemente la perdimos, hoy estamos por debajo, la preapertura está al mismo precio que el cierre. Vamos a ver qué es lo que hace Coca, tal vez vuelva en el día de hoy a testear el 6.18 de FIBO para ver si vuelve a pelear esta zona, pero vamos a tener que hacer un seguimiento de cerca. Aquellos que estén comprados, síganla de cerca, porque podría estar en una zona conflictiva si pierde el 6.18 Coca, ¿sí? Es una pena porque la verdad que el papel venía prometiendo bastante. Podríamos marcar una zona de soporte acá, ¿sí? Todo esto podría llegar a ser una zona de interacción del precio, como vimos ayer cómo interactuó. Esta zona está dada por los 48,89 y los 48,49. Sería la zona a controlar en Coca-Cola para aquellos que están comprados, y para aquellos que no y quieran entrar al papel, yo esperaría algún tipo de rebote, ¿sí?, en esta zona, y que mínimamente rompamos esta resistencia nuevamente y luego salgamos al alza. En cuanto a indicadores, el RSI realmente se vio afectado por esta caída del día de ayer. Podemos ver que se ve exactamente replicado, perdiendo los 50 puntos. El MACD dio venta arriba y tenemos una barra de histograma importante, a diferencia de las que se venían dando pequeñas, tenemos una barra grande. Vuelvo a lo mismo, es dado a este movimiento brusco que tuvo el papel. Así que vamos a ver cómo se desarrolla hoy Coca-Cola, pero aquellos que estén comprados van a tener que seguirla de cerca, ¿sí? Último papel de afuera, vamos a ver Netflix, otro papel que les dije la semana pasada que a mí me gustaba bastante, y vemos cómo luego de intentar perder, ¿sí?, la zona de los 467,54 o con 42, es esta zonita que tenemos acá, que también está dado por la caja de Fibonacci por el 6.18, vemos que tuvimos una gran vela de recuperación en el día de ayer, que no solo salió desde la base del 6.18 de Fibonacci, casi no tuvo precio mínimo, o sea, bajó apenas en la apertura, pero luego tuvimos una recuperación muy importante, casi un 4% en la vela esta. Tocamos el 0,5 en el techo de la caja y nos metimos adentro del canal. La preapertura se está dando en $491, ¿sí? Estamos $4 por encima del precio del cierre de ayer. Esta zona ya la podemos considerar como una zona muy fuerte de soporte, dada por la caja de Fibonacci y esta zona de soporte estático. Así que realmente el signo de recuperación que tuvo ayer Netflix es muy prometedor. Vamos a ver cómo evoluciona hoy, si hace algún testeo al canal o a la caja de Fibonacci en caso de abrir donde marca la preapertura, y ver si empezamos a buscar de nuevo el techo del canal. No vamos a analizar mucho más porque la analizamos ya la semana pasada y el fin de semana, si no me equivoco, así que hemos hablado bastante. Seguimos teniendo una proyección al techo del canal de un 17% para Netflix, ¿sí? Y así y todo no estaríamos llegando a máximos históricos para el papel. Como les dije la semana pasada, se los repito ahora, es un papel que me parece bastante interesante, y la recuperación que metió en el día de ayer es
es más alentadora todavía, ¿sí? Durante toda la rueda estuvo positiva, a diferencia de Apple o Tesla, por ejemplo, estuvo positiva desde prácticamente el inicio de la rueda y hasta el final de la rueda fue ganando fuerza. Hay bastante eh, interés en Netflix aparentemente. Vemos que el RSI habíamos marcado que tenía una zona de soporte en los 41 puntos, vemos cómo lo respetó y actualmente estamos ya yendo a buscar los 50 puntos. El MACD, el histograma, ya pensó desgaste, empezó a mostrar un desgaste en esta fuerza que venía manteniendo bajista. Tenemos un recorte en esta barra y la línea de MACD ya está lateralizando, ¿sí? Ya podemos ver que acá está plana, podría empezar a buscar cruzar el gatillo, dar una entrada en caso de que hoy tengamos una vela considerable de este tamaño, o capaz que en el transcurso de los días, si vamos sumando un poco de velas alcistas, ya el MACD nos dé una entrada por acá abajo. El último papel que vamos a ver es Galicia en el plano local. Mañana vamos a analizar Teco, hoy vamos a ver Galicia nuevamente, ya que es la que más seguimiento le hacemos. El ADR, vemos que quedó en esta zona que planteamos en el día de ayer, que era la posible caída que podía tener desde esta zona. Cayó y quedó exactamente colgado de esta línea de soporte o resistencia que habíamos marcado ayer. Vemos que la preapertura, si bien los papeles argentinos, la preapertura casi no existe, pero sigue estando sobre el precio de cierre que tuvimos ayer. Claramente tenemos que controlar esta zona, ver que el precio no pierda los 7,60, porque como dijimos ayer, podía caer hasta los 6,99, sería la próxima zona de soporte que le encuentro a Galicia. Los indicadores van a seguir estando realmente feos. El RSI sigue pronunciando la baja, realmente parece no tener piso por el momento. El MACD sigue pronunciando también sus movimientos decrecientes en el histograma y su movimiento decreciente en el MACD en sí mismo. No tiene ningún signo de frenar este impulso a la baja que está teniendo. Vamos a ver si el precio tiene algún tipo de reacción en esta zona. Realmente Galicia afuera lleva ya acumulado una caída en 10 días de un 28% llegó a tocar de pérdidas, ¿sí? En 10 días. Viene bastante feo el panorama para el papel, como también venía para el índice, el Merval. Vamos a ver cómo está el papel local. El papel local vemos que tiene una diferencia con el ADR y es que frenó en la zona de los 102 pesos. ¿Se acuerdan que ayer yo cuando la vimos les marqué que los 102 pesos eran clave? Eran múltiples contactos en muchísimas ocasiones, en el pasado también. Así que los 102 dólares, los 102 pesos yo lo considero realmente un buen punto de entrada para aquellos que están buscando operar algún rebote o algún movimiento contratendencial. No lo recomiendo si no tienen experiencia porque estamos en un periodo de incertidumbre en el mercado argentino, en el índice en sí y en la mayoría de los papeles. Y realmente también esta corrección que estamos viendo, a diferencia de la ADR en Galicia, se está dando por los movimientos del CCL que viene marcando máximos constantes últimamente y hace que el arbitraje entre la acción local y el ADR nos dé acá un papel que cierra positivo o que tiene velas positivas, pero es un poco una mentira. Veamos que si vamos a basarnos bastante en el ADR para ver cómo está evolucionando el papel afuera, ¿sí? Pero como les digo, localmente 102 pesos. Yo ayer, si mal no recuerdo, les había marcado un canalcito o un corredor y le había hecho un dibujo más o menos así como para ver operaciones intradiarias. La zona de los 102 pesos podría actuar como un buen soporte para intradía. Por ejemplo, el día de ayer podemos ver que la vela estuvo en 102,90 más o menos y cerró en 106,34, ¿sí? Es una variación de casi 4 pesos tuvimos ayer de variación en el precio, así que para algunas operatorias intradiarias está interesante. Claramente van a tener una volatilidad y un riesgo elevado, ¿sí? Vemos que el RSI de vuelta está queriendo ir a buscar salir a la zona de sobreventa y el MACD, al igual que en el ADR, está profundizando la baja y vemos cómo el histograma está lateral. Hasta acá el análisis del día, espero que les haya gustado, que les haya servido. Aquellos que están tomados en papeles que hemos visto, hay bastantes zonas a controlar, así que les recomiendo que tengan el ojo puesto hoy en el mercado más que nunca para no quedar atrapados en algún movimiento bajista. Ajusten los stop loss y los espero en el día de mañana en un nuevo análisis. Muchas gracias y hasta luego.